Secretaría de Educación Pública. Hola, ¿qué tal amigos de Mesa Cuadrada? Muy buenas noches, espero estén disfrutando este fin de semana. Bienvenidos a este importante tema que les traeremos en esta ocasión, porque abordaremos lo sucedido en los dos pasados sismos que por supuesto causaron mucho dolor y sufrimiento en la Ciudad de México, pero también en otros estados del país. Analizaremos lo que fueron los sismos, pero también la forma en que se ha construido en la Ciudad de México después del terror del 85. Acompáñenos. Para ello presento con mucho gusto a Xioli Pérez Campos. Ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y por supuesto sus estudios y sus reconocimientos son amplísimos para que le dé toda la autoridad para hablar de estos temas tan complejos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Las dos diferencias, cómo poder entender estos dos sismos tan, ya lo decíamos, tan complejos, tan duros, el del 7 y el del 19 de septiembre. Por lo que hemos escuchado, fueron diferentes, pero ¿quién mejor que tú para que nos los expliques? Bien, pues empezamos con el del 7 de septiembre, Sí. 11, casi medianoche. Tuvimos el sismo, fue magnitud 8.2. Eso significa que es un sismo muy grande en cuanto al área que rompe y la energía que libera. La magnitud a eso se refiere, al tamaño de la ruptura en donde se origina y cuánta energía se libera. Se encontró a casi 700 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Eso es un factor muy importante para que a la Ciudad de México en específico no haya impactado tan fuerte. Sin embargo, toda la zona epicentral, todas las costas de Oaxaca, Chiapas, inclusive Tabasco se vieron bastante afectados. Es un sismo muy grande. Es tan grande que ha sido uno de los más grandes que hemos registrado en nuestro país. México cuenta con registro instrumental desde 1910, entonces llevamos dos sismos de esa magnitud, el primero 1932. Fue un sismo intraplaca, sucedió dentro de la placa de Cocos. Estamos más acostumbrados a escuchar sobre los sismos de subducción, los sismos de contacto, los sismos entre las placas. Ejemplo, el de 1932. 1932 fue de ese tipo. 1985 fue de ese tipo. Este no, este ocurre dentro de la placa de Cocos, así, no sé si alcanza a ver la cámara. Los de contacto ocurren en el contacto entre las dos placas, mientras que el intraplaca ocurre dentro de la placa. Les digo, un ejemplo es como si tengo mi brazo y está colgando el brazo, en algún punto se va a romper dentro de mi brazo, este brazo no se va a desprender, se va a quedar ahí, pero fracturado, roto por dentro. Eso es lo que le pasa a la placa de Cocos. El 19 de septiembre, una coincidencia espantosa, ¿no? Además, un día que nos ha afectado bastante a los mexicanos desde 1985. Con todo y simulacro ese Con día, todo ¿no? y simulacro, Sí, y viene unas horas después el sismo. Magnitud 7.1. Eso implica que es un sismo menor en tamaño, menor en energía liberada. En términos y comparación con el del 7 de septiembre, es 50 veces más pequeño. No es algo lineal y tampoco es un logaritmo base 10, que también se nos ha preguntado. Es 50 veces más pequeño, pero está mucho más cerca de la Ciudad de México. Se encuentra su epicentro a 120 kilómetros de distancia. Esto hace que las ondas todavía no se atenúen tanto y nos impacte muy fuerte en la Ciudad de México. La zona epicentral también se vio bastante afectada, son los que más fuerte lo sienten. Mientras más cercanos nos encontremos del epicentro, más intenso es el movimiento. Mientras más alejados, pues vamos perdiendo intensidad. Sin embargo, la Ciudad de México tiene un efecto muy importante que se debe a su subsuelo. Entonces, cuando las ondas llegan a la Ciudad de México, estas se amplifican, y por eso es que inclusive sismos tan lejanos como el del 85, como el del 7 de septiembre, los sentimos tan fuertes o nos impactan tan fuertes como el del 85. Este sismo, el del 19 de septiembre, también fue un sismo intraplaca, también ocurrió dentro de la placa de Cocos, pero se han comportado muy diferente. El del 7 y el del 19. El del 7 lleva al día de hoy 6.510 réplicas. Es bastante el número,
pero en realidad si comparamos el número de réplicas mayores de 4.5, no resulta un sismo atípico. Por su tamaño, tiene que mover tanto, ¿no? Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre es otra historia. Llevamos 39 réplicas registradas. De hecho, desde el 23 de septiembre no hemos registrado otra. Claro, y qué bueno que estás aquí con nosotros, Yoli, porque pues evidentemente comentamos poco antes de empezar el programa el tema del Twitter y de todos estos sistemas de comunicación interpersonal. Y pues es un poco rudo decirlo, pero la gran cantidad de ignorancia que circula allí. Y me pareció que siempre la actitud del instituto de la UNAM atemperaba mucho todos estos rumores, producto más del alarmismo o quisiera pensar que a veces un poco de mala fe, ¿no? Tú desde tu perspectiva ves en estas digamos, de las lecciones aprendidas de estos sismos del 7 y del 19, ¿tú crees que en general el comportamiento geofísico de nuestra superficie se comportó dentro de los parámetros de acuerdo a sus estudios internacionales? ¿Estamos en el rango de los acontecimientos en términos comparativos? Sí, y qué bueno que pones la barra hasta la parte geofísica, porque sí, lo que pasa después del suelo, pues es otra historia, ¿no? Cómo responden las estructuras y todo es otra historia, y creo que el siguiente participante sería bueno que él lo atacara. Pero aparte de abajo, sí se comportó todo como se debe comportar, como la Tierra se comporta. Entonces, estos dos sismos no son atípicos, son poco frecuentes, pero no son nada extraordinarios, ¿no? En el sentido de que sí pueden ocurrir en nuestro país, ya ocurrieron. Todo lo que viene con ellos, por ejemplo, las más de 6,000 réplicas, también es natural que ocurra. Los fenómenos que se ven en superficie, pues son producto del paso de las ondas por la superficie. Entonces, están deformando el terreno. Y está la fuerza que llevan que crean deformaciones permanentes. Así es. Entonces no hay forma de evitar eso, ¿no? La naturaleza se comportó como debía ser. Y en términos estadísticos, perdón, nada más una observación, y en términos estadísticos, solo estadísticos, ¿no? También estos, con referencia a nuestra propia biografía sísmica, por decirlo así, el comportamiento también fue dentro de los parámetros convencionales, digamos. Yo diría que sí, excepto que en la parte estadística nosotros tenemos muy poquitos datos. En el país llevamos apenas 2 sismos de magnitud 8.2, ¿no? Digo apenas, pero en los últimos 100 años, ¿sí? Es de lo que nosotros tenemos datos instrumentales. Hay datos basados en documentos históricos, en narraciones, en evidencia también geológica, y ha habido sismos más grandes en nuestro país, ¿sí? Pero no tenemos la historia de cientos, miles, millones de años, que es lo que realmente la Tierra se viene moviendo. Claro. Siempre, ¿no? Entonces tenemos apenas 2 puntos o 1 punto en nuestra estadística. Entonces decir algo con base en esos puntos, pues es prematuro, digamos. Exactamente. Gracias, George. Parece que hay una sensación de que estamos acostumbrados, porque lo traemos en el subconsciente, el temor, ¿sí? Parece que estamos ya acostumbrados en ese sentido, en cuanto a temor, pero no estamos preparados. Lo vimos en esta ocasión, donde salió lo bueno, lo regular y lo malo, ¿no? Desde la sociedad volcada en auxiliar a los damnificados, en mil sentidos, gente que se comportó con mucha voluntad, hubo también rapiña con mucha voluntad, pero que no estaba organizada. Entonces esa es la parte regular. Pero la parte mala es el uso político de lo que pasó. ¿Sí me explico? Entonces es uno de los aspectos que no estamos preparados. Pero en fin, solamente el datito es de que sí, hay forma de prepararse, que sería una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo está el subsuelo de la República Mexicana? ¿Sí? Con las placas continentales, ¿y cómo estamos en relación a otras regiones también sísmicas?
Entonces, nuestro país tiene gran diversidad en todos los aspectos y el geológico tectónico es uno de ellos. La zona sísmicamente más activa resulta ser la costa del Pacífico desde Jalisco hasta Chiapas, justamente por este fenómeno de subducción donde tenemos los sismos de contacto interplaca y que son los más grandes y nos producen mayor actividad. Y los amigos de la costa no nos dejarán mentir, ellos frecuentemente sienten bastantes sismos pequeños, pero también hay sismicidad en lo que es el Golfo de California, hacia el norte de la península de Baja California, también es una zona sísmica. Como la falla de San Andrés famoso. La falla de San Andrés, que realmente con ese nombre está en Estados Unidos, pero sí pertenece a todo ese contacto de placa Pacífico-Norteamérica, pero también tenemos sismos interiores. Tenemos sismos corticales dentro de la placa de Norteamérica, donde nos encontramos ubicados. Sí. Hemos tenido historia de sismos en el centro del país. Por ejemplo, en 1912 hubo un sismo en Acambay, aquí al norte, en el Estado de México, y alcanzó una magnitud de 6.9. Entonces, sí somos zonas expuestas a sismos que pueden ser importantes. Yo espero no causen daño, pero sí van a causar un movimiento fuerte. Jalapa, 1920, también tuvo un sismo importante. Ahora, en el norte del país no es que no tiemble, también tiembla. También hay eventos pequeños, sismos pequeños, que son percibidos localmente y que raras veces han llegado a generar algún daño, quizás alguna fractura por la edificación, el tipo de construcción. Pero digamos que hay zonas donde es muy poco frecuente, zonas más frecuentes y zonas muy, muy, muy frecuentes, ¿no? Y donde se tienen los sismos, donde se tiene el potencial de tener los sismos más grandes. Claro. Y el problema de la Ciudad de México es que está expuesto a todos ellos. Está como está en el centro y está expuesto a todos ellos. Finalmente, una última pregunta, sí, por favor. Bueno, precisamente, Vero, para darle paso al siguiente invitado. Muy rápidamente, justo relacionado con eso. Tú dijiste justo que la mayor incidencia de estos sismos, sobre todo los que son de magnitudes mayores, vienen de la costa del Pacífico. Por eso se ha instalado el sistema de la alarma sísmica. Cuando vino el del 19 de septiembre, se nos dijo que no había sonado la alarma porque el epicentro estuvo localizado en Puebla, es decir, adentro, digamos, no en la costa, ¿no?, sino en el centro. Mi pregunta justamente va en ese sentido y es muy concreta. Es si debemos justamente estar preparados para sismos que no vienen de la costa, que pueden ser fuertes, y entonces, de alguna manera, pues generar los sistemas de alarmas como ya los tenemos para la costa, pues también para el interior del país, ¿no? Sí, voy a empezar aclarando un punto muy importante que a veces la gente no tiene muy claro, y es que el Servicio Sismológico Nacional no es responsable de la alerta sísmica. El responsable es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Efectivamente, el diseño de la alerta empezó para los sismos más grandes, ¿no?, en la costa. Ha ido evolucionando, ya también considera sismos intraplaca, pero no tan cercanos. Este sí fue más cercano de lo que el diseño de la alerta podía esperar. Sí, en la Ciudad de México podemos esperar sismos más cercanos de otro tipo, ¿no?, y de otros tamaños. Pero el asunto de la alerta es un asunto bastante complejo, no es tan simple. La alerta funciona una vez que llega la onda sísmica. Es decir, el sismo ya empezó, ya viene, si no ya lo previene. Llegó. Si no detecta la onda sísmica, pues no hay alerta. Entonces, para un sismo que es muy cercano, que su fuente es muy cercana, que es lo que pasó con la onda llega al mismo tiempo al sensor que al punto va a alertar. Entonces, en realidad es un reto a nivel mundial. Por ejemplo, California, que ellos tienen la fuente todavía más cercana a Los Ángeles, por ejemplo, o Berkeley, la zona de San Francisco, tienen las fallas ahí mismo. Entonces, ¿cómo alertar de algo que les va a llegar en 3 segundos, 5 segundos? Entonces, ese es un reto a nivel mundial. No es tan sencillo el diseño para una alerta de ese tipo. Claro. Bueno, pues Xioli Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefa del Servicio Sismológico Nacional, gracias por traernos este tipo de comentarios tan importantes para entender más estos fenómenos naturales que, como dices, no son atípicos. Muchísimas gracias y pues estar preparado y comunicando a la gente. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado.
Gracias por continuar con nosotros y después de haber escuchado los puntos de vista de la doctora Xioli Pérez Campos, le damos la bienvenida al arquitecto Carlos Mercado Marín, él es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es correcto. Arquitecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya oímos la primera parte de este programa en el cual analizamos los fenómenos sismológicos. Ahora, pues se trata de también analizar la superficie, todo lo que sucede por arriba, un poco lo decíamos hace unos momentos, por arriba de la superficie, pues con las construcciones, ¿no? De primera instancia me gustaría preguntarle por qué fue tan destructivo, además de su intensidad, o hablar de una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter, porque fue más destructivo ese temblor que el anterior, que estábamos hablando de 8.2 grados en la escala de Richter. ¿Cuál fue el comportamiento al respecto? Arquitecto, gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. Estamos aquí para atender su solicitud. Bueno, vamos a decir algo. Las edificaciones sí deben estar bajo una cierta norma, ciertas normas de reglamentación y deben cumplir con ellas. ¿Por qué comentamos hoy que hay bastante destrucción? Yo considero que ese es un concepto que está un poquito equivocado. La construcción, la destrucción en la Ciudad de México no fue tan patente como en otros eventos sísmicos. De hecho, hoy tuvimos menos edificios dañados, tuvimos menos pérdidas humanas y consecuentemente no se puede comparar con otro evento que fue anterior. Y las construcciones a partir de ese evento fueron normatizadas con otros factores de seguridad para poder permanecer. ¿Está comparado con el del 85? Con el del 85, sí, efectivamente. Aparte que ya lo escucharon, existen más eventos, han existido más eventos sísmicos que en un momento dado, incluso con sistemas constructivos con otras características, pues sí han generado daños o han generado que las construcciones tengan severas afectaciones. ¿Qué sucede con esto? Yo estoy en la convicción de que si nosotros seguimos las normas técnicas de construcción y las normas técnicas de seguridad para los diseños de los edificios, estos no deben de fallar. Son estructuras y son construcciones que deberían estar sólidamente dispuestas. ¿Cuál es el problema en México? En la Ciudad de México y en la República Mexicana, y por eso después vemos tantos daños en muchos estados, en muchos sitios de la República. Que no seguimos esas normas, claro, que nos saltamos las normas técnicas de construcción. ¿Por qué razón? Bueno, en México un alto porcentaje, no quiero señalar porcentajes específicos, son construcciones que no tienen ninguna dirección profesional, son autoconstrucciones. Y en consecuencia, estas personas no tienen esa preparación para poder generar un proyecto, un edificio con toda la normatividad. Eso en primer término. Y en segundo término, muchas ocasiones sí es verdad que no se cumplen por los especialistas algunas características de regularidad en los edificios, de tipo de materiales que se van a emplear. En fin, sí saltan algunas indicaciones que están contenidas en los reglamentos, en las leyes que nos rigen y que por lo tanto, al no cumplirse, pues pueden generar algunas afectaciones a estas construcciones. Ahora, esa es una parte. La otra parte, hay que considerar que en la Ciudad de México no todas las construcciones son del 1985 a la fecha. Claro. Y si vemos las afectaciones en la Ciudad de México, la mayor parte de ellas fueron en edificaciones anteriores al evento sísmico de 85 y de 2017. ¿Qué significa eso? Que en este sentido, las fuerzas liberadas por esa energía rebasaron la capacidad de resistencia de las edificaciones. Unas porque las reglas, las normas eran más laxas en los reglamentos anteriores al 87, porque en el 85 se modifica y luego en el 87 ya se decreta el reglamento y entra en vigor. Pues ya no resistieron, porque las fuerzas fueron superiores a lo que se había diseñado con toda la normatividad, pero que fue rebasado, porque las normas en aquel momento tenían otros factores de riesgo y de seguridad. Entonces, todos estos factores son los que hay que considerar.
A mí me han llamado últimamente para revisar algunos edificios y encontramos incluso que muchos de ellos han sido modificados en su estructura original, donde son edificios que fueron establecidos con muros de carga, que son los apoyos verticales que tienen que llegar hasta los cimientos. Estos muros los han modificado, los han quitado, porque quieren aumentar el espacio de una sala, el espacio de una recámara, etcétera, y entonces están rompiendo con las reglas de seguridad, de normatividad, de reglamento de construcciones. Y esos son los poseedores, no puedo decir que sean los propietarios, pero son los poseedores de esos edificios. Que se les parece fácil. Les hace fácil modificar el edificio y después se convierte en un elemento ya en riesgo. Claro. Y eso es lo que nosotros vemos y percibimos que se colapsó aparentemente. Pues muy interesante esto que nos comentas. Vamos a una ronda de preguntas para poder aterrizar algunos temas y perspectivas. Verónica, por favor. Sí, a mí, bueno, me parece muy interesante y me parece justamente que algo de las lecciones, ¿no? Como hablaba Pepe de lo que tenemos que sacar en todo caso, puesto que no es un hecho atípico y puesto que estamos, creo que decía Héctor Aguilar también, no en una zona de riesgo sísmico, sino de certeza sísmica, ¿no? Claro. Entonces eso ya sabemos que lo tenemos que prever. Debería de haber, en tu opinión, digamos, como experto y como lo que estás viendo, una diferenciación también de reglas de construcción, es decir, que se pidieran normas más estrictas de cimentación o de estructura, dependiendo de la zona en donde se construye, o todo debe de ser parejo, o digamos, ¿qué debemos de hacer para que efectivamente se pueda aplicar una regulación que sea lógica y que sea justamente en beneficio de todos los que vayan a vivir ahí? Sí, de hecho la reglamentación que tenemos actualmente sí abarca todo eso que acabas de comentar. Okay. No hay margen de exclusión, a nadie excluye. Simplemente que en muchas ocasiones no se consideran. También de cualquier forma, esto que nos deja este evento sísmico, hay personas interesadas en georreferenciar, incluso calle por calle, por ahí escuché o leí algo al respecto, para poder generar nuevas normas. Todos los reglamentos, todas las leyes son perfectibles. Lo que tenemos hoy en día es muy bueno. Tal vez se pueda mejorar si lo aplicamos. Y si después hay algo que se mejora, bienvenido. Sin embargo, insisto, las reglamentaciones hoy en día están bastante avanzadas. La lección del 1985 nos enseñó mucho. De ahí se tomaron muchos datos, se modificaron reglas de construcción, no solamente en el aspecto estructural, sino también cómo se debe de construir. El reglamento lo tiene completamente bien establecido. Y aquí lo que sucede es que esto nada más es de la Ciudad de México. No se difunde hacia los estados. Los estados, cada uno de ellos es autónomo y tiene su propia reglamentación. Algunos están basados en las normas del reglamento de la Ciudad de México. Sin embargo, hay que adaptarlas a la región porque los suelos son diferentes. Tú ya lo mencionaste, en México tenemos diferentes tipos de suelos. En consecuencia, sí se toman en consideración ellos. Si nosotros hacemos un edificio en la Colonia del Valle o en la Colonia Roma o en la Colonia de Santa Fe, Lindavista, o sea, tomamos los datos de ese tipo. Incluso se tienen que mencionar los estudios específicos de mecánica de suelos para ese predio. Y en consecuencia, nosotros procedemos a realizar la construcción de acuerdo a ese predio, de acuerdo a las condiciones que tiene esa localidad, ese elemento, ese predio específico. Hay cosas también que, no obstante el dramatismo de lo que vivimos, también hay cosas que hay que destacar, por ejemplo, la solidez de la construcción de las escuelas públicas en México, ¿no? Recordaba, yo vivo aquí, me quedo por aquí por la del Valle, pues hay una gran cantidad de escuelas hechizas sobre casas, ¿no? Que las amplían sin ningún criterio. Privadas. Sí, claro, claro. Pero veo justamente el contraste, porque esto son cosas que tienen que tenemos que conocer como ciudadanos, como habitantes, de cosas que sí se hacen bien, ¿no? Correcto. Entonces hay que destacarlo. Sí, desde luego, porque bien ha hecho el secretario de Educación Pública en ir poco a poco liberando las posibilidades de que los niños, sobre todo en escuelas primarias, regresen a sus aulas. Pero de lo que yo he leído, digo, probablemente esté equivocado, pero de lo que he leído, que ha sido todo lo que he podido sobre la situación de la infraestructura pública, sobre todo en materia educativa,
porque varias escuelas privadas, pues como sabemos, hubo tragedias en todos los niveles, ¿no? Desde primaria hasta educación superior. Correcto. Sí, entonces, más que una pregunta, quisiera escuchar tu reflexión al respecto, ¿no? Y más porque ya platicamos antes de entrar al programa, has tomado alguna distancia, pues ya cronológica de tu exitosa carrera como arquitecto, al paso de los años, ¿qué reflexiones te movió estos acontecimientos? Bueno, finalmente coincido contigo en el sentido de que las escuelas públicas, la verdad, sí cumplen con muchas normas de Están seguridad. construidas como escuelas, ¿no? Porque precisamente hay un programa federal de construcción de escuelas y siempre se siguen todas las normas. Y hace rato hablaban de todas las zonas sísmicas en la República Mexicana, A, B, C, D, y algunas no se sienten los sismos. Entonces nosotros siempre consideramos todos esos factores y por esa razón podemos estar ciertos de que si, por ejemplo, y esto es un ejemplo, yo me encontrara en una escuela pública durante un sismo, yo me quedo en el edificio, en el interior, y yo no hago caso del correr, del ponerme nervioso o el de salir, porque tiene que salir. Exacto. Yo creo que no. Yo creo que las escuelas públicas, verídicamente, son edificios muy seguros, tienen un rango de seguridad altísimo, como todos los otros edificios públicos, como pueden ser algunos de reunión de más de 50 personas, o templos, o auditorios, o estadios, y hospitales, oficinas gubernamentales, todas deben permanecer. Este edificio tiene que permanecer, por ejemplo. Claro. Yo aquí nos están grabando y empieza un momento telúrico y aquí podemos seguir charlando. Es decir, se refiere al edificio de televisión educativa. De televisión educativa. Entonces, como ves, los edificios, si cumplen con las normas de seguridad, no importa en qué año fueron construidos. Claro. Simplemente si lo hicimos bien, y yo en algún sitio lo expresé, si cumplimos con las normatividades y hacemos el trabajo que debemos hacer correctamente, no tenemos que hacer otra cosa. En el tiempo se han tomado muchas determinaciones que luego no se cumplen. No sé qué pasó con aquella idea, por ejemplo, en el sismo de 85 con Ramón Aguirre Velázquez, que limitaba la edificación, la altura a 5 niveles, si mal no recuerdo. 7 niveles. En ciertas zonas. Sí. Y sin embargo, en esas mismas zonas, vemos... hay rascacielos, ¿no? Tenemos la Torre Mayor, que es un caso que está en zona donde... La del Valle. Sí, la del Valle. Donde hubo mucha afectación. Sí, eso al margen de la 15, corrupción, 20 como decía Vero, que es el caso de la Benito Juárez, sobre todo en la Benito Juárez, que se han levantado edificios sin norma y contra los permisos. O sea, ¿qué ha pasado con esos reglamentos? ¿Por qué no continuado en esa política? Bueno, primero vamos a contestar que los eventos sísmicos afectan todas las estructuras de bajo nivel o de alto nivel, de muchos niveles, y no siempre es la misma afectación. En este sismo del 19 de septiembre, la afectación más fuerte fue en edificios de 4 a 7 niveles, por la amplitud de onda sísmica, que fue de aproximadamente 2 segundos. Entonces, estamos preparados para hacer edificaciones de cualquier nivel, en cualquier suelo, y no deberían fallar si hacemos bien las actividades. Entonces, sí hay elementos, sí hay argumentos y sí hay conocimientos y obviamente hay reglamentos, pero hay que aplicarlos. Sí, claro. En el momento en que los apliquemos no va a haber problemas. Claro. Ahora, insisto, el otro tema es social, es económico. O sea, las viviendas que han caído, la verdad, yo las observo. Ayer simplemente fui a unos pueblos por el Estado de México, Atenco y Ayapango, y hay casas que son precarias, con todo respeto dicho, para los habitantes y los propietarios. Con el tema de la autoconstrucción. Pues entonces, no es posible que se salven esos edificios, porque no están construidos con las normas. Con ningún criterio. ¿De acuerdo? Con ningún criterio. Bueno, pues muchísimas gracias, arquitecto Carlos Mercado Marín. Gracias a ustedes. Hay que volverlo a invitar, definitivamente son temas que dan más. Yo creo que tanto a la doctora Scioli como al arquitecto para poder abarcar más. Carlos Mercado Marín. ¿no? Muchas gracias. No, yo les agradezco la Arquitecto, atención. gracias. No, al contrario, ustedes fueron muy amables en recibirme. Bueno, al contrario, nos vemos importante pronto. lo que gracias. Un tema muy Gracias. importante. Verónica, Pepe, Javier, Buenas gracias noches. también a ustedes Gracias por por estar gracias a esta ustedes. noche domingo y por supuesto a todos ustedes. Es un esfuerzo de televisión educativa. Nos vemos el próximo domingo.
Secretaría de Educación Pública.